Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como siempre, de lunes a viernes tenemos 3 temas aquí en Noticia que los llevamos en titulares. Ahí están. En Noticia Colombia, nueva jornada de movilización marcada por el rechazo a la brutalidad policial y a un decreto firmado por el presidente Iván Duque. La respuesta a la protesta contra el modelo entreguista es más privatizaciones. Analizamos ese panorama a 5 días de movilizaciones. Segundo tema que es noticia, Bolivia comienza la semana con la ley para elecciones presidenciales, pero sin ley de garantía de participación política. Gobierno de facto la bloqueará. Vamos a ver lo que hay de fondo. Tercer tema que es noticia, Uruguay. Analizamos el resultado de un sorpresivo resultado en las elecciones presidenciales. Vamos a revisar por qué se dio este escenario. Tenemos además múltiples reacciones. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, 5º día de protestas de paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes rechazan el denominado diálogo nacional al que hasta ahora no han sido convocados. Denuncian que entre tanto el presidente trabaja en privatizar aún más Colombia. Los colombianos mantienen viva la protesta social en un 5º día consecutivo de marchas y cacerolazos en todo el país contra lo que consideran un paquetazo neoliberal impuesto por Iván Duque. El convocante Comité Nacional del Paro rechaza que la gran conversación nacional planteada desde el gobierno no incluya a quienes protagonizan las manifestaciones. El llamado diálogo se desarrollará hasta el 15 de marzo del 2020. Solo fueron convocados los alcaldes y gobernadores departamentales que asumirán el cargo en enero. Algunas centrales obreras y sectores empresariales. Los ciudadanos podrían presentar propuestas a través de una plataforma tecnológica. En Twitter, el senador Gustavo Bolívar manifestó: Duque dice que recibe propuestas hasta el 15 de marzo en temas que él mismo impone. ¿De qué hablas? Engaño a los ingenuos del paro y me gano 4 meses. No, señor. La agenda se concilia con las calles indignadas. Inaceptable su soberbia propuesta. Asimismo, las organizaciones sociales en las calles exigen a los cuerpos de seguridad detener la brutal represión empleada contra el pueblo. Una de las víctimas es el joven Dylan Cruz, quien permanece recluido en un hospital en estado de salud crítico, luego de recibir un impacto de bala aturdidora a quemarropa en la cabeza por parte de un agente del SMAT durante las manifestaciones del sábado. Dylan representa lo que ha pasado con el pueblo colombiano. Desde que se montó el escuadrón antidisturbios, han matado muchos estudiantes, muchos líderes campesinos, populares, indígenas. Este es un escuadrón de muerte que no contribuye a la convivencia del país. Otro rostro de la represión es la joven que días atrás recibió una patada en la cara, también por parte de un agente del SMAT. Mientras el país vive convulsas jornadas, el gobierno continúa aplicando la agenda neoliberal. El ministro de Haciendas, Alberto Carrasquillas, firmó un decreto para crear la sociedad Grupo Bicentenario, un holding financiero estatal. El objetivo sería conformar el tercer grupo financiero más grande del país. Centrales obreras y senadores de izquierda denuncian que el documento abre la privatización de al menos 16 empresas públicas y provocará una masacre laboral en entidades financieras del Estado. Este es el contexto del 5º día de paro nacional en Colombia. Comenzaba el pasado jueves, se anunciaba que era para ese día y hemos visto cómo ha aumentado el nivel de expresión ciudadana. Tenemos ahora más detalles desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Sigues en una de las calles del centro de Bogotá. ¿Qué pasa allí? Veíamos que esta jornada han sido protagonistas las mujeres en estas movilizaciones. Así es, Tatiana, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las pantallas de Telesur y de América Latina. Nos encontramos en este momento en la denominada Plaza de la Hoja. Esto queda en la 19 con 30 para ubicar a los televidentes. Esto es en el centro de la capital colombiana.
Sí, efectivamente, el recorrido que nosotros hicimos desde el Parque Nacional hasta acá, varias manifestantes, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, se han salido a marchar con cacerolas, con pitos, expresando también la indignación en relación a este gobierno y sus políticas sociales, económicas, en materia de salud, en materia de educación. Pero para que hablemos y conozcamos un poco más de este tema, nos encontramos con Lilia Solano, defensora de derechos humanos. Lilia, muy buenas noches. Hoy se suman las mujeres a esta marcha, también en el marco de la no violencia contra las mujeres. Sí, las mujeres hemos estado de pie desde el día 1 contra la eliminación de todas las formas de violencia a las niñas y a las mujeres. Pero esta es una celebración particular. Estamos movilizadas desde el 21 de noviembre cuando se convocó al paro nacional, un paro que se convoca por la violencia de la pobreza, de la discriminación, por la pobreza de la falta del acceso a la educación, a la salud, pero una de las peores violencias que hemos sufrido las mujeres y es la violencia también del Estado. Se ha visto con toda su fuerza en estos días mujeres golpeadas por la policía y por el SMAT, mujeres que han sido maltratadas, que han sido torturadas y por eso estamos de pie, porque si tenemos que luchar contra las violencias no es justo que el Estado que debería defender nuestros derechos también se levante con una teoría de pánico en estos días, intimidando a la gente, diciendo que hay vandalismos y superando en los medios de comunicación la información del paro con la información del vandalismo. Pero las mujeres de pie no vamos a retroceder nunca. Nos hemos parado y nos hemos parado al lado de nuestros compañeros, de nuestros hijos, mujeres también que hemos luchado por la formación política y hemos tenido que luchar hoy en día de pie y no vamos a retroceder nunca. En esta plaza vemos rodeándonos la policía, alrededor de unas 300 mujeres policías que enviaron a cuidar, supuestamente, entre comillas, a cuidar la movilización. Pero esta es una movilización pacífica en el sentido que no venimos mujeres armadas, pero venimos mujeres armadas de fuego, de coraje, de dignidad, de rabia. En estos momentos hay un estudiante agonizando en un hospital porque fue agredido por el SMAT y está con muerte cerebral. Y las mujeres que nos identificamos con estos dolores decimos, este estudiante murió reivindicando el derecho a la educación, inclusive un préstamo que hizo para estudiar en la universidad pública le fue negado. Y ahora nos piden otra vez a las mujeres que nos callemos, que seamos buenas, que no denunciemos, que no digamos que este gobierno nos aplasta, que este gobierno realmente lo que quiere es volver a las peores épocas del paramilitarismo y no vamos a aceptar nuevamente terrorismo de Estado. Por eso levantamos la voz con toda nuestra fuerza y la voz de los estudiantes que han marchado por miles en toda la ciudad y que vienen de todas las universidades a unirse a este paro. Estudiantes a los que les arrebatan la vida por estar luchando por el derecho a la educación. Y tenemos un gobierno que para entretener y para perder tiempo ha dicho, vámonos a un diálogo nacional, pero esta es una forma de, como dicen, ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo? Porque los estudiantes han presentado sus pliegos, porque los trabajadores han presentado sus reivindicaciones, los maestros, los ambientalistas, y todo lo contrario hace este gobierno. Este gobierno tiene que renunciar por ilegítimo, porque es un gobierno que está dedicado a servir al capital transnacional. Es un gobierno arrodillado a la OCDE, que ha reemplazado por la mala fama que tuvo el Fondo Monetario Internacional, entonces fue reemplazado por la OCDE, que es el club de los países ricos. Este país no, el 70% de la población está desempleada y vive en la pobreza, especialmente las mujeres. Las mujeres sufren la violencia del desempleo, la violencia de la falta de acceso a la calidad de los servicios públicos y de desarrollo. Por eso nos paramos y las mujeres decimos, cueste lo que cueste, porque esto nos va a costar a muchas la vida también. ¿Hasta cuándo irán estas marchas? ¿Hasta cuándo irán las mujeres protestando? Estas marchas no van a parar.
porque este gobierno no muestra voluntad de transformaciones. Mientras llama a un diálogo nacional, está empeñado en el paquetazo. Mientras llega el paquetazo, vamos a ver en un par de semanas el salario mínimo. El salario mínimo no será básico, sino mínimo, humillante y humillante especialmente para las mujeres. Gracias, Lila, muy amable. Hemos conocido de último momento, Tatiana, y televidentes en toda Latinoamérica, que a través de la ministra de Trabajo el gobierno ha convocado a una reunión el día de mañana. El comité del paro que integran los estudiantes, los sindicatos y varias organizaciones sociales de derechos humanos, campesinos e indígenas solicitan más tiempo para dialogar con el presidente. A través de la ministra se dijo que tendrían una hora para discutir estos asuntos. Los sindicatos o el comité del paro está diciendo que se necesita mucho más tiempo y mucho más, digamos, espacio para que las diferentes organizaciones se hable a profundidad de lo que está pasando en el país, de todo este movimiento histórico, movimientos sociales históricos que están marchando por Colombia por una transformación social en el país. Así que estaremos muy pendientes de lo que se decida, de la hora y el lugar donde vaya a ser la reunión con el comité del paro el día de mañana, Tatiana. Muy pendientes de ello, a ver primero si se da y luego cuál será la agenda que se tendrá, que desde el paro es muy extensa. Hernán, gracias, buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña Jairo Estrada, es analista político colombiano, catedrático en la Universidad Nacional en el Departamento de Ciencias Políticas, nos acompaña también desde Bogotá. Profesor Estrada, ¿cómo está? Buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, un saludo para ti y para todos los televidentes de Telesur en nuestra América y el mundo. Profesor Estrada, gracias. Lo primero que quiero preguntarle es su visión acerca del decreto que ha firmado en las últimas horas el presidente Duque. Lo hace en medio de toda esta convulsión social, expresiones en las calles de distintas maneras, cuando hay un rechazo específico justo a las razones que lo llevan a la firma de ese decreto, al modelo económico de privatizaciones en el país. Parece una contradicción, quiero escuchar su visión. Pues desde la perspectiva del gobierno no es una contradicción, es simplemente el desarrollo de su política, lo que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, que le da facultades al presidente precisamente para poder imponer por vías como esta, a través de decreto, las políticas previstas justamente conducentes a reforzar los procesos de privatización que se encuentran dentro de la agenda gubernamental y que están concebidos para contribuir a resolver el problema fiscal que se afirma tiene el país por una parte, pero por otra parte que producirán sin duda efectos sociales, impactos sociales muy grandes que afectarán adicionalmente las condiciones del trabajo precario que existe en Colombia. De tal manera que con este decreto que prácticamente saca la posibilidad del control político las políticas de privatización al situarlas en el escenario del derecho privado por cuenta de la creación de un holding empresarial, pues estamos, reitero, frente a una bofetada que se da de frente a la población, a la sociedad colombiana, a los miles, centenares de miles de hombres y mujeres que se han manifestado en estos días, que hicieron paro la semana pasada y que han continuado sus protestas, tal vez pensando que al tiempo que se convoca a una conversación nacional, pues seguramente se pueden producir ejercicios de dilación que permitan, por una parte, neutralizar la tendencia que tiene la protesta y por otra parte, pues dar continuidad a las políticas neoliberales, reitero, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se pregunta, porque todo esto lleva a la tendencia que bien conocemos con el modelo colombiano, a la privatización de lo público. Pero entonces la pregunta es, ¿qué queda de lo público por privatizar en Colombia? Que sea tan apetecible para un holding empresarial con, por supuesto, manos extranjeras. Pues hay diversos, aspectos o diversos campos de la actividad
económica que aún pueden ser susceptibles de procesos de privatización, así el gobierno pues afirme lo contrario. Me refiero, a manera de ilustración, a la propiedad accionaria mayoritaria que se tiene sobre la compañía, sobre la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que ha estado en la mira desde gobiernos anteriores, todos ellos neoliberales, para efectos de someterla a procesos de privatización. Me refiero también a activos del Estado que todavía se reservan en el sector eléctrico, particularmente en la transmisión de energía. Me refiero también a otro tipo de propiedades que se encuentran en la infraestructura, pero igualmente, pues aquí no hay que descartar que se adelanten procesos de privatización relacionados con la salud, con la educación, con el propio sistema pensional existente en el país, de tal manera que, digamos, por una vía aparentemente muy técnica de un holding empresarial sobre el que la ciudadanía pues no tiene suficiente información, realmente lo que se está tratando es de concentrar, condensar todo un paquetazo de políticas privatizadoras para efectivamente pues llevarlas a cabo en los tiempos que siguen, pero esas son pretensiones. Aquí, Tatiana, no hay que olvidar que estamos frente a un pueblo, a hombres y mujeres de un pueblo que se han levantado contra el modelo neoliberal existente, que han puesto en cuestión el orden social vigente. Aquí no estamos hablando de meras reivindicaciones simples y sencillas. Los cuestionamientos que se están haciendo y que se encuentran expresados en el pliego de peticiones del paro son cuestionamientos de fondo, son cuestionamientos gruesos, y eso indica que muy seguramente lo que ocurrió el día 29 de noviembre es apenas la antesala de una intensificación del conflicto social y de clase que se ve venir en Colombia y que seguramente pues se expresará por una parte en la continuidad de las políticas del gobierno tanto preventiva como se dio en los días del paro, anteriores al paro como posteriores al paro por un lado, y por el otro lado pues la movilización social que esperamos y tenemos la expectativa que logre transformarse de una movilización hacia un movimiento. Y cuando estamos hablando de movimiento ya estamos pensando en que eso asuma unos contornos mucho más definidos, que sobre todo puedan tener definiciones programáticas mucho más claras que logren convocar al conjunto de la población, así como hasta ahora en todo caso lo han venido haciendo. Todo, profesor Estrada, cuando vemos una agenda de reivindicaciones tan extensa, tan profunda, con base en una deuda histórica por parte del Estado. Usted nos hablaba de la educación. Quédese con nosotros, quiero compartir con ustedes un comunicado que ha emitido la clínica en donde se encuentra este joven Dila de 18 años. ¿Y por qué hablo de la educación? Bueno, porque este jovencito estaba marchando exigiendo una educación pública, exigiendo, una vez que ha terminado el bachillerato, que ha terminado el colegio, la necesidad de poder ingresar a la educación pública. Precisamente este es un comunicado del hospital. Le pido a la producción que lo pongamos en la pantalla grande para poderlo compartir con ustedes. Dylan Cruz entró en estado crítico, es irreversible, esto lo dice el Hospital San Ignacio. Es un comunicado emitido por el Centro de Salud y explica que este joven de 18 años, quien el pasado sábado sufrió un ataque por un agente del SMAT, se agravó en las últimas horas, entró en estado crítico irreversible. Subimos. El Hospital San Ignacio, hacia el otro lado, compañeros. Gracias. Ahí, allí. El Hospital San Ignacio, lugar en el que se atiende a Dylan Cruz, comunicó hace minutos que el joven entró en las últimas horas en este estado crítico irreversible. Informamos que el paciente Dylan Cruz se agravó en las últimas horas, entró en este estado crítico irreversible. Esperamos evolución de curso final, lo dijo el Centro de Salud. Lo anterior sucede horas después de que su hermana, Denise Cruz, comunicara que Dylan Cruz permanecía estable, que toda su familia estaba al tanto de un nuevo reporte médico. Dice su hermana: yo sé que mi hermano va a salir de esta. Los médicos consultados por este medio señalan que lo que podría interpretarse del breve comunicado del hospital es que hay pocas esperanzas de que el joven sobreviva. Esto ya es una interpretación que hace este medio local colombiano. Nos quedamos por ahora específicamente con el comunicado del Hospital San Ignacio, que hace referencia a la situación, al estado de salud lamentablemente
que se ha ido agravando en las últimas horas, como lo dice el Hospital San Ignacio, ubicado en el centro de Bogotá. Allí tenemos esa información. Me quiero ir ahora a la otra cámara. Hemos perdido brevemente a nuestro invitado. Vamos a retomarlo para compartir con ustedes más información. Así llevamos todos estos hechos en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net. El paro sigue. Colombia vive quinto día de protestas contra Iván Duque. Decimos esto, los colombianos han protagonizado este lunes el quinto día de manifestaciones contra las medidas económicas y sociales del presidente Duque. La jornada contó con la participación masiva de mujeres y todo esto en un contexto internacional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, informó a través del Twitter que los manifestantes se concentraron en el Parque Nacional, está ubicado en el centro de Bogotá, para marchar en rechazo a ese paquetazo de Duque, dar continuidad al paro nacional del pasado 21 de noviembre que movilizó a todo el país, que culminó en una fuerte represión policial. También en Plaza Bolívar de la capital, las mujeres, entre ellas indígenas, realizaron un acto simbólico contra la violencia y la política de guerra del país. Allí precisamente la información que llevamos de manera permanente, haciéndole seguimiento a todas estas movilizaciones, expresiones de distintas maneras que se han registrado en Bogotá y en otras partes del país. Profesor Estrada, regresamos con usted, ¿me escucha? Profesor Estrada, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando perfectamente. Qué bueno, gracias. Me quedo con usted vía telefónica. Referenciábamos la situación de la educación con este hecho tan doloroso en el que se debate entre la vida y la muerte de este jovencito de 18 años por un asunto además estructural de la educación. Si revisamos la política del gobierno ahora, cuando se anuncia este holding como el tercer gran grupo empresarial del país, ¿hacia dónde entonces, nos preguntamos, va la educación de Colombia? Pues aquí hay unas pretensiones gubernamentales de este gobierno neoliberal de las derechas y específicamente de la ultraderecha colombiana de dar continuidad a la política neoliberal que se ha impuesto en Colombia durante los últimos 30 años. Pero esas pretensiones, lo que estamos advirtiendo, lo que estamos observando los colombianos y colombianas, es que entre tanto cuentan con las evidentes resistencias sociales y populares que se han manifestado en primera instancia de manera más reciente en el paro de noviembre 21. Y al mismo tiempo tendríamos que decir en la continuidad de esas acciones de protesta tal y como estamos viendo en los días subsiguientes. Habrá propósitos privatizadores, pero lo que está claro es que habrá resistencias, habrá luchas, y esas resistencias y luchas hoy en Colombia, reitero, no se refieren simplemente a cuestiones de menor cuantía. Estamos hablando, como tú lo señalabas hace un rato, de una agenda acumulada por décadas. Hay una cierta similitud con lo que está ocurriendo en Chile, aunque obviamente no podemos hacer comparaciones simples. Pero también Colombia ha sido presentado como un modelo exitoso de implementación del neoliberalismo en América Latina. Y hoy la gente ha dicho basta ya. Los hombres y mujeres han dicho basta ya. Hoy las mujeres de nuestro país protestaron no solo contra la violencia frente a ellas, sino contra las políticas neoliberales que se implementan en el país. Por eso reitero que lo que se ve venir es una intensificación de las luchas en Colombia, lo que se ve venir es la consolidación de las luchas en búsqueda de opciones alternativas tendientes a la superación de las políticas que se han pretendido implantar. Y es evidente que el gobierno activa una táctica dilatoria pretendiendo desmovilizar, pretendiendo neutralizar este movimiento que está asumiendo unas características consistentes y que además, con base en acumulados históricos, tiene también unas definiciones programáticas y unas aspiraciones programáticas precisas.
¿Hasta dónde se privatiza en una sociedad? Es la pregunta, y mi respuesta es hasta donde la sociedad lo permita. Y creo que hoy los colombianos y colombianas están demostrando que ya no se va a permitir más, que este modelo tiene límites y que llegó el momento de confrontarlo de manera directa, como está ocurriendo y se está escenificando en las calles colombianas a lo largo y ancho del país. Y aquí hay que decir adicionalmente una cosa: hay una oportunidad generada por el acuerdo de paz firmado hace 3 años, justamente hace 3 años, que abría las posibilidades para avanzar hacia reformas básicas aplazadas en la sociedad colombiana. Y este gobierno se ha empecinado en retrotraer el país, llevarlo a escenarios anteriores a los procesos de diálogos y negociación, conducirlo nuevamente por los caminos de la confrontación armada, y nos quiere engañar, habría que decir, con una política de la simulación. Por una parte se afirma que hay compromiso con la construcción de la paz, pero los hechos, las ejecutorias, nos demuestran un evidente distanciamiento. De tal manera, reitero que el momento en Colombia es crítico, el momento en Colombia todavía no sugiere cuál va a ser una salida definitiva a lo que está ocurriendo, pero lo que sí tenemos claro es que los colombianos y colombianas están en pie de lucha. Y que hasta este momento este pie de lucha, este nivel de protestas ha sido inédito para una población que se veía tan silenciosa y tan apolítica. Profesor Estrada, gracias por ese análisis, lo despido vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia. Comienza la semana con ley para elecciones presidenciales, pero sin ley para garantizar la participación política. ¿Esto tiene de fondo el gobierno de facto? ¿Es lo que está intentando bloquear? Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. Noticia Bolivia comienza la semana con una ley para llamar a elecciones en medio de un golpe de Estado. Entre tanto, La Paz y el Alto retoman la calma tras acuerdo con bases sociales que se niegan a convivir con un gobierno de facto. Detalles a continuación. La ley aprobada por el Parlamento dispone que se designará en máximo 20 días un nuevo Tribunal Supremo Electoral, con el fin de organizar las elecciones previstas para febrero de 2020. Ante esto, quedan anuladas las elecciones de octubre, en las que Evo Morales salió victorioso con una tercera reelección consecutiva. Además, la ley dispone garantizar los derechos de líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general y autoridades electas, así como prohibir las acciones de hecho. Producto de dicho acuerdo político, este lunes se designó a Salvador Romero como vocal del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones generales y la misión de recuperar la credibilidad institucional. Asimismo, el suministro de alimentos y combustibles comenzó a normalizarse, especialmente en La Paz y el Alto. Sin embargo, movimientos sociales continúan bloqueos de calles, en rechazo al golpe de Estado y un gobierno de facto que agrede al pueblo. El pueblo exige además que de manera inmediata se acabe la persecución a dirigentes del movimiento al socialismo. Este lunes fue detenida Daisy Choque, ex candidata del MAS, mientras procedía a brindar una conferencia de prensa para hablar sobre su situación jurídica. Se denuncia con pruebas en la mano que todo esto es parte de la persecución de este gobierno de facto. Vamos a La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches.
Tenemos lo que veíamos el fin de semana, comenzando ya esta semana, este lunes, una ley para avanzar en proceso de elecciones presidenciales. Pero hay expectativa aún por lo que pueda pasar con ley de garantías. ¿Qué se sabe? Hola Tatiana, buenas noches. Hace unos minutos, los dirigentes del llamado Pacto de Unidad, que el presidente Evo Morales gustaba en llamarles mi gabinete social y con quienes se reunía una vez al mes para definir las políticas del gobierno, una especie de cogobierno entre sectores sociales, por ejemplo la Central Obrera Boliviana, la Confederación Única de Campesinos, los interculturales y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, pero además las mujeres campesinas Bartolina Sisa. Este pacto de unidad, que era uno de los sostenes políticos del presidente Evo Morales, acaba de firmar un acuerdo con el ministro de Gobierno, de modo que esto pone fin a todas las movilizaciones, si aún quedaban algunas en pie en todo el país. Precisamente el acuerdo se llama de pacificación del país y las organizaciones sociales han señalado que van a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Gobierno para poner en práctica estos acuerdos. Mañana empezarán con la puesta en libertad por parte de una comisión de ambos bandos, la puesta en libertad de las personas que están detenidas. Es uno de los puntos. De modo que esa es la situación, ya no hay movilizaciones, entendemos que en ninguna parte del país, porque en Cochabamba también se han firmado los acuerdos respectivos con las organizaciones sociales y las autoridades del nuevo gobierno. Este es el marco en que ya se empieza a poner en vigencia todo lo que es el proceso electoral, el nuevo proceso electoral. Ayer fue promulgada la ley respectiva que pone plazos más breves, más cortos para la designación de las autoridades electorales. Y hoy, como lo señalaba Tatiana, el gobierno posesionó a su representante en el Tribunal Supremo Electoral. En los próximos 19 días hará lo propio la Asamblea Legislativa. Debe designar a otros 6 miembros, hombres y mujeres, según la ley boliviana, incluidos 2 representantes de pueblos indígenas entre estos 6 que designa el Congreso, para que este total de 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral, una vez posesionado, dentro de 19 días, pueda convocar a elecciones 2 días después de haber sido posesionado. Esos son los plazos inmediatos. Entre tanto, la Asamblea Legislativa, Tatiana, empieza este miércoles, pasado mañana, empieza a tratar el proyecto de ley de reglamento del decreto que designa a los vocales electorales. De modo que esta es la actividad que ya se está realizando, podríamos decir, entre el movimiento al socialismo, que tiene 2/3 de la representación parlamentaria en ambas cámaras, con la minoría legislativa que tiene el gobierno desde hace casi 2 semanas. Tatiana. Gracias por esas informaciones, Freddy. Muy buenas noches. Ahí estaba nuestro corresponsal desde La Paz. Vamos a quedarnos en esta capital política de Bolivia con Sonia Brito Sandoval. Ella es diputada del Movimiento al Socialismo Más. Desde esta capital la saludamos. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Telesur. Un abrazo solidario desde aquí. Muchas gracias. ¿Qué implicaciones tendrá, qué implicará para el país esta ley que ya ha sido sancionada por la autoproclamada senadora Áñez, que convoca a las elecciones presidenciales? Bueno, primero quiero decir que las movilizaciones, si bien están siendo levantadas, se encuentran en cuarto intermedio. Han indicado las organizaciones sociales que están en cuarto intermedio y que una vez que se cumplan todos los acuerdos que se hayan suscrito, es que se va a suspender definitivamente. De lo contrario, nuevamente está pendiente el tema de una movilización en la medida en que el actual gobierno no cumpla con el pliego de peticiones que han hecho las organizaciones sociales, que pasan desde la liberación de los detenidos a través de la comisión que ya explicó anteriormente, y bueno, fundamentalmente la atención de heridos, la investigación sobre los fallecidos también, que es otra de las demandas, y la restitución de los derechos constitucionales. Hay un tema, creo, importante aclarar.
el movimiento al socialismo ha viabilizado una salida constitucional, una salida pacífica para las elecciones. Ahora se está trabajando efectivamente el reglamento, pero hay una norma que está pendiente, la cual fue planteada desde un inicio y fue acordada con los sectores de la oposición, con los organismos internacionales, con la Iglesia Católica, que era una ley de garantías constitucionales. Estamos hablando de una ley que tiene que ver fundamentalmente con restaurar el Estado de Derecho, porque en este momento nos encontramos una gran parte de la población en una absoluta indefensión. Hay persecuciones, hay detenciones, y es por eso que se pedía una ley de garantías constitucionales, ley que fue tergiversada, utilizada como un elemento para que nuevamente reaccionen los sectores urbanos reaccionarios en Bolivia, indicando que esta era una ley de impunidad. Por el contrario, nosotros aclaramos que esta es una ley de garantías constitucionales, porque en este momento tenemos el peligro de ser detenidos solamente por opinar diferente, solamente por plantear nuestra verdad. Especialmente las organizaciones sindicales, los dirigentes de organizaciones sociales se han visto detenidos, están amenazados, están siendo perseguidos. Lo más grave de todo es que se les van plantando pruebas y esto hace que luego tengan cargos de sedición, de terrorismo, de narcotráfico, de robo, etcétera. Entonces, ese es uno de los temas que nos parece fundamental, que las organizaciones sociales han planteado como un tema que debe ser simultáneamente trabajado en la medida en que va avanzando esta parte metodológica de las elecciones. Sí, de cómo diputada, se va a de organizar. hecho para este fin de semana se esperaba que comenzaran los debates, había expectativas sobre ello, sobre todo en el contenido de la ley de garantías. Si es ahora un artículo adicional, diríamos, sería un asunto más de forma, pero la verdad es que necesitan las garantías de la participación política, sobre todo de la oposición, y para todos aquellos que son del MAS o cualquier otra organización que, como bien usted lo dice, piense distinto. ¿Hay bloqueo por parte de los actores del gobierno de facto? ¿Por qué no avanza? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se han retractado a último momento, ¿no? Ellos están indicando que esta sería una ley de impunidad para tapar los supuestos malos manejos del presidente. Nosotros les hemos recordado que el dignatario de Estado solamente puede ser procesado a través de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. Y lamentablemente vemos en el marco de las irregularidades que se están cometiendo que ya hay un mandamiento de apremio con los cargos de sedición y terrorismo. Entonces, este es uno de los temas que justamente nos lleva a exigir una ley de garantías constitucionales, porque no puede ser que el presidente Evo Morales, por haber expresado su posición, su duelo, su dolor por la masacre que ha estado viendo de su pueblo, recordemos que nuestro presidente Evo Morales renuncia no solo al mandato de presidente que le correspondía hasta el 22, sino renuncia de ir a las elecciones, a estas nuevas elecciones, todo por pacificar Bolivia, todo para que no haya más masacres, más muertes. Pero ahora hemos visto otra metodología de la derecha, que es la persecución de todos los que opinamos diferente, y ese es uno de los temas que estamos exigiendo. ¿Cómo se puede llevar a cabo unas elecciones donde uno pueda defender un programa, una posición, una propuesta política, si vamos a estar perseguidos por opinar distinto? Claro, diputada, por eso, sí, permítame, le pregunto, ¿no habría sido mejor dar la pelea, debatir sobre una ley de garantías de la participación política y después trabajar en un debate y aprobación de la ley de las elecciones presidenciales? La manera de tener la garantía, como bien diría esta norma, de que se pueda participar sin este nivel de persecución que hay ahora. Exactamente, en realidad es eso lo que habíamos pedido y había un compromiso con los observadores internacionales y la Iglesia, pero a último momento ha habido un retroceso y claro, ellos están muy interesados en el tema de las elecciones, pero no quieren aprobar esta ley, y ese yo creo que va a ser uno de los temas
que si no se resuelve puede generar una nueva tensión en el país. Las organizaciones sociales han expresado que ese es uno de los temas centrales, que este cuarto intermedio ahora es justamente para ver que se cumpla con las solicitudes que han hecho los movimientos sociales, y esta ley de garantías es lo único que ahora podría garantizar un nivel de libertad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la disidencia, a la discrepancia, etcétera. Nosotros podríamos aprobar con los 2/3 que tiene nuestra bancada, solo nosotros, pero hemos estado siendo respetuosos en la línea de que los acuerdos que se asumieron como movimiento al socialismo con esta instancia mediadora, etcétera, puedan dar una salida, un resultado. Estamos insistiendo y es posición del MAS que esta ley, esta norma debe ser aprobada cuanto antes. ¿Y ese cuanto antes cuánto sería? ¿Cuánto tiempo dan sobre todo los movimientos sociales, las bases sociales que acompañan al MAS, incluso aquellas que no acompañan pero exigen la restitución de la vida constitucional del país? Bueno, mañana tiene el Movimiento al Socialismo una reunión de bancada donde va a tomar posición justamente sobre estos temas. Hemos estado siendo muy cautelosos para que no se diga que que estamos queriendo patear el tablero o algo así. Hemos sido respetuosos de todos los acuerdos que se quedaron de esta negociación, pero vemos que ahora hay una actitud reacia para aprobar esta ley, y yo creo que va a ser un tema, insisto, de conflicto, toda vez que las organizaciones se están poniendo también como un tema de condición para pacificar el país. Muchísimas gracias, diputada, por ese análisis. Muy importante conocer esta situación en el país porque resulta fundamental si es lo que realmente se desea por parte del gobierno de facto, es mantener la tranquilidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, un saludo a todo el pueblo que escucha Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, analizamos el resultado del sorpresivo resultado de las sorpresivas elecciones de este domingo, de la víspera. ¿Por qué se dio este escenario entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez? ¿Quiénes son esos 5 partidos que acompañaron al Partido Nacional, el candidato que está en contienda que ven ustedes allí, contra uno solo, contra el Frente Amplio? Vamos a analizar todo esto al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Uruguay, luego de una jornada electoral tranquila, los resultados arrojaron un resultado inesperado. Las encuestas se equivocaron, los partidos de derecha se confiaron. Ante la mínima ventaja para el candidato Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez, la Corte Electoral dará a conocer este resultado el viernes, al fin de esta semana. Con el 100% de los votos escrutados, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, adelanta a Daniel Martínez del Frente Amplio con una diferencia menor a 30.000 votos. La Corte Electoral comunicó que el resultado final se dará a conocer el viernes debido a que se deben escrutar los llamados votos observados, aquellos que de acuerdo con la ley requieren de confirmaciones adicionales para ser considerados válidos y que superan los 35.000. La participación fue del 90% del electorado. Utilicemos esa inteligencia del pueblo uruguayo justamente para entender que nos enfrentamos a una situación inédita en el Uruguay y que requiere justamente la capacidad, la mano tendida, el corazón grande. Por lo tanto, ahora debemos esperar. Pero recién me mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Y a veces las frases sintetizan mucho más que los 1000 discursos, ¿verdad? La frase decía: intentaron enterrarnos
Lo que no sabía es que somos semillas. No sabían que somos semillas. Estoy convencido de que si Uruguay tiene un cambio de gobierno no es, por supuesto, por mi persona y tampoco solo por mi partido. Es mucho más importante, es por 5 partidos. Así que no hay que perder de vista que esto es un trabajo colectivo. Los 5 partidos de coalición de derecha son el Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido de la Gente. Se unieron para ganar y arrebatar 15 años al gobierno del Frente Amplio en una alianza abierta para asegurar el triunfo. La pregunta es, ¿ahora vendrán las condiciones partidistas? Bueno, una pregunta que queda abierta. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.